Vamos a tomar nuestro lugar con gozo, llenos de paz, de alegría. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Amén. Aleluya. Gloria a Dios en esta mañana. Amén. Y vamos a orar juntos, vamos a orar los unos por los otros. Es una oración corporativa, una oración al Padre. Él es el dador, Él es la fuente nuestra. La carta de San Pablo a los Efesios dice: pídanle al Padre que os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Padre, alzamos nuestra voz a ti. Estás escuchando las oraciones de todos los reunidos, de todos quienes ensamblados somos la iglesia y el cuerpo local, para nuestro ruego de que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento, sean iluminados los ojos de nuestro interior, porque viene el oír de las palabras de tu boca, la fe predicada. Gracias, Señor, porque hay espíritu de revelación, de sabiduría, por el Espíritu Santo de Dios. Él es el revelador y el que nos enseña toda verdad. Gracias, Señor, porque al abrir las Escrituras comeremos y beberemos el alimento sólido. Gracias porque tú eres quien edifica el cuerpo que crece y está perfectamente unido en sus plenas funciones individualmente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vayamos al Evangelio según San Mateo capítulo 6. Vamos a trabajar en este capítulo. El Evangelio según San Mateo capítulo 6. Yo le animo a que tenga un cuaderno, haga buenos apuntes, tome notas. Amén. Qué bueno que trae su Biblia, su cuaderno y su pluma. Este capítulo contiene 34 versículos y dándole a usted un panorama general del mensaje o del contenido, en este capítulo de Mateo encontramos dos grandes secciones. La primera tiene que ver con los hipócritas. La segunda tiene que ver con los preocupados. La primera sección tiene que ver con la hipocresía y sus sujetos, sus agentes. Y la segunda sección tiene que ver con la ansiedad, pero se trata de la gente que vive preocupada, ansiosa, turbada en su alma, etc. Y el Señor en este capítulo, que es un discurso amplio que comenzó en el capítulo 5 y concluyó en el capítulo 7, Él está hablando el evangelio del reino y está anunciándoles el reino de Dios. Entonces, vamos pues a comenzar y usted observe su Biblia y verá ahora sí que hay párrafos que tienen un título o un encabezado. Por ejemplo, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo, Dios y las riquezas, y el último es el afán y la ansiedad. Vamos pues a comenzar desde el principio. Versículo 1 dice: cuidado con hacer sus obras,
sus obras de justicia solo para que la gente los vea. Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. El primer término que quiero definir es obras. Cuidado con hacer sus obras. Las obras son las acciones motivadas, las acciones basadas en motivos propios. Concebidas estas obras por nuestro pensamiento propio. Entonces, ya cuando entendemos con toda claridad el término obras, ya nos damos cuenta de que son acciones personales concebidas en el corazón, motivadas por un pensamiento propio. Es muy importante la definición de los términos o de las voces o palabras difíciles de entender. Vamos con la primera. Cuidado con hacer sus obras, porque toda obra conlleva en sí un motivo por naturaleza y sencillamente son acciones. Toda persona es motivada. Por ejemplo, entonces paso a un ejemplo que tiene que ver con la exposición. Supongamos que yo con el micrófono en la mano les digo, a todos ustedes les digo que les voy a regalar un café allá afuera en la mesa de servicio de café. Entonces, estoy publicando mi obra y estoy anunciándoles verbalmente que quiero hacer esto. Y ustedes se alegran porque ustedes son los beneficiarios. Yo me sentí pues grande, me sentí amplio, me sentí como me he sentido. Esa es una obra, allí hay un motivo y el Señor está hablando y tiene una gran multitud. Cuidado con hacer sus obras de justicia, solo para que la gente los vea. Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos, no. Allí hay una negación, una cancelación, una cero operación, no les dará ninguna recompensa. El siguiente término a explicar es la palabra Padre. ¿Qué hace la palabra Padre allí? Tome nota. La palabra Padre no es un nombre, no es el nombre de alguien. Yo soy padre biológicamente, pero no es mi nombre. Mi nombre es Saúl, pero soy padre. La palabra padre es una función. Cuando yo le digo a Dios, Padre, estoy en conocimiento de las funciones divinas. Padre quiere decir fuente dadora, la fuente dadora, y quiere decir el sustentador. Entonces, Padre no es el nombre de Dios, es una función. Eso es muy importante. Primero, en toda exposición o lectura, vamos a definir los términos. Ya vimos dos, que es la voz de obras y la palabra Padre. Noten lo siguiente, la palabra Padre está asociada con recompensas. ¿Por qué? Porque Dios en sus funciones naturales de Padre, Él así es, un recompensador. Qué preciosa es la palabra.
Ahora, sigamos leyendo, versículo 2. Cuando tú des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente los alabe. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Y esta clase de recompensa es la recompensa de los hombres. Cuando los hombres bravo, bravo, eres muy buen candidato, eres mi favorito, bravo, oh, eres mi... Y uno les echa salamería, elogios humanos. Esa es la clase de recompensa que está allí indicada. ¿Vieron que en el versículo 2 aparecen los hipócritas? Bueno, en el verso 1 aparece el Padre, que es la función de ser dador. Ahora, tercer término o vocablo para entenderlo. ¿Qué es un hipócrita? ¿Qué es hipocresía y sus agentes o sujetos de hipocresía? Y aquí sí tengo un amplio contenido para compartir. Quiero que tome nota, por favor. Número 1, un hipócrita es alguien que mediante sus obras pasa a corromper la forma correcta de hacer, experimentar y vivir una justicia. Primera definición. Un hipócrita es alguien que mediante sus obras pasa a corromper la forma correcta de hacer algo. De tal modo que el Señor dice, cuando tú des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. En esta sección, que es la parte de los hipócritas, ¿qué vamos a reconocer? Los hipócritas no es sencillamente identificar a personas como tales, sino que es un movimiento, es una corriente, es algo inmundo, es algo que tiene fuerza, es algo que tiene poder espiritual, tiene, etcétera. Y te voy a dar ciertas características. Sucede que en esta sección de Jesús y la limosna, limosna como tal son las dádivas que se ofrecen a Dios o que se ofrecen en el templo. Bueno, les anuncio que los hipócritas están infiltrados en la economía, en el uso del dinero, en la forma personal de usar el dinero. Y los hipócritas ya son una corriente, una escuela de cómo hacer las cosas y una sociedad infiltrada. Se han infiltrado, fíjense bien, ustedes vean las secciones subtituladas, en el dinero, en el uso del dinero, en la forma de orar, en la forma de ayunar, en la forma de tener un plan de vida o vivir un propósito divino en la tierra, en la forma de usar el cuerpo, etcétera. Te estoy leyendo basado en los encabezados. Entonces, dijo el Señor, verso 3, pero cuando tú des limosna o cuando tú ayudes a los pobres, eso es la limosna, cuando tú ayudes a los pobres, asegúrate de que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Así tu limosna será en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Estamos viendo el término hipócrita. Debemos conocer
todo su fondo. Otra definición de hipócrita. Ellos representan la estirpe o la corriente, y voy a dar varios incisos. Ellos representan la estirpe o la corriente de los falsos maestros. Inciso A, los falsos maestros. Inciso B, las falsas doctrinas. Inciso C, las falsas escuelas del pensamiento religioso. Por eso el Señor comenzó diciendo, no lo hagan como los hipócritas lo hacen, porque ellos mediante sus obras pasan a corromper la forma correcta de experimentar una justicia. Y ellos ya se infiltraron en la forma de dar dinero. Ellos ya se infiltraron en la forma de orar con los que oran. Ellos ya se infiltraron en la forma de ayunar con los que ayunan. Y así nos vamos. Es algo muy serio y es algo de actualidad. Los hipócritas entonces son los falsos maestros, son los que propagan las falsas doctrinas. Luego, hipócrita o hipocresía es el falso estándar de la fe de Dios. Falso estándar de la fe de Dios. El asunto es tan delicado que yo puedo decir, yo oro, yo ayuno, yo ayudo a los pobres con mi dinero, yo cuido mi cuerpo en alimentación de esta forma. Entonces, con la publicación de lo que yo hago, y ustedes que son un público numeroso están poniéndome su aprobación o dando palomita, oh, Saúl hace esto. Ustedes dicen, Saúl hace lo que yo hago. Ese no es el asunto es cómo lo hago. ¿Cómo lo hago? Porque los hipócritas ya se infiltraron en todos los campos de la justicia que son las buenas obras, y ya corrompieron toda forma correcta de hacer una justicia, hacerla, experimentarla o vivirla, comenzando con el uso del dinero. Los hipócritas vinieron a corromper todo. Entonces, este capítulo 6 se divide en dos grandes secciones, la sección de los hipócritas y la sección que es la final de los preocupados, que están, peores, las dos cosas son peores. ¿Qué más? Este término es muy importante reconocerlo. Los hipócritas son aquellos que profesan la falsa interpretación de la sabiduría de Dios. Y mira esta definición. Los hipócritas son aquellos que profesan un falso reino de Dios. Un falso reino de Dios. El texto dice aquí en el verso 1 que el Padre reconoce la forma correcta y la forma no correcta de experimentar mediante obras una justicia. Y cuando el Padre ve que se hace como los hipócritas lo hacen, dice el verso 1, el Padre no da recompensa alguna. Por lo tanto, hipocresía es algo tan dañino que es vivir una vida sin recompensas porque no le permiten a Dios actuar como padre de ellos o a favor de ellos. Es decir, aquí está la cuestión de fondo. Es cuando decimos en lo particular,
hablando por nosotros mismos. Yo ayuno, yo oro, yo doy, yo soy benefactor, yo soy altruista, yo sí me toco el corazón, yo sí abro mi mano, yo sí tengo buenos planes de vida. Sí. El asunto que te da autenticidad. Autenticidad quiere decir ser autoridad. El asunto que te da autenticidad es que si el Padre está respondiendo a tus acciones, si no, no hay diferencia entre tú y un hipócrita. Porque los hipócritas con sus formas han invadido todos los campos en donde el hombre tiene motivos para realizar sus intenciones, que son las obras materiales, obras de realidad que emulan su pensamiento. Entonces, el Señor está estableciendo su reino en la tierra y se encontró con estas fuerzas, esta vida religiosa, y entre los hipócritas había rabinos saduceos, rabinos herodianos, rabinos o maestros, fariseos, etc. Y él los llamó por su nombre, hipócritas. Los hipócritas son los que llevan un estilo de vida que no le permiten a Dios actuar como Padre a favor de ellos, como Padre del uso del dinero. No acumulen ustedes tesón, corroen, y donde los ladrones minan y hurtan. Cuarto término a definir. ¿Quiénes son esos ladrones? ¿Quiénes son esos ladrones en la tierra que hábilmente, sagazmente, se fijan en lo que ellos siempre han visto, codiciado, deseado, que es lo ajeno, donde los ladrones minan y hurtan? ¿Saben quiénes son esos ladrones, así bien llamados? Se van a sorprender. Los hipócritas. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo. Quinto término a definir, cielo es reino. Allí cielo es reino de Dios, el cual Él es el enviado del Señor y está estableciendo el gobierno de su reino. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, y no se trata de aventar dinero para arriba. En el cielo no hay dinero que usamos nosotros en la tierra, sino que el reino está en la tierra. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo o en el reino, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no pueden entrar. Los ladrones no pueden entrar en el reino de Dios. ¿Ven ahí el entendimiento? Ahora, pastor, esto me interesa. ¿Cómo es que los ladrones roban? ¿Y qué es lo que están robando? ¿Qué clase de bienes? ¿Qué clase de valores? Desenmascárelos, pastor. Mire, los ladrones esos simplemente son los mismos hipócritas que oran, que ayunan, que dan. Te voy a definir más acerca de los hipócritas. ¿Cómo es que roban los hipócritas? Los hipócritas son esos estafadores ladrones que te roban mediante sus consejos.
haz esto. Soy pastor, haz esto. Soy apóstol, haz esto. Soy profeta, haz esto. Soy consejero de la iglesia, haz esto. Soy fulano de tal, haz esto. Jesús los llamó ladrones porque ellos estafan la riqueza de los incautos mediante sus consejos. Dígale a la persona junto a usted, no te dejes estafar. Si ustedes han navegado por la web, por el YouTube, ¿cuántos videos hay de gente que ha sido estafada? E incluimos a los políticos. ¿Quiénes son esos ladrones? Bueno, vemos el mismo panorama. Los hipócritas están infiltrados inclusive en los planes personales o en los proyectos de vida de la gente, al grado tal de que son los estafadores profesionales que van sobre tu capital, tus activos, tus bienes, tus tesoros, que según tú los estás administrando donde está tu corazón. Pero luego, mediante los consejos malvados de los hipócritas, les cedes autoridad y entonces ya te dominan el corazón y te quitan los bienes. Todo está infiltrado. ¿Puede haber hipócritas aquí oyéndome? Efectivamente que sí. Oran, diezman, ayunan, pero vienen a ver a quién victimizan otra vez, porque vienen de afuera. Esto no es algo en secreto ni es algo de privada información. Esto es algo público desde los tiempos del Señor Jesús. Todo está infiltrado por los hipócritas. Ahora vamos a ver el campo de la oración. En el verso 5 dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Mira nomás. También han infiltrado el campo espiritual de platicar con Dios. Están infiltrados en todos lados, hermanos. Esto lo quiero repetir. Ustedes no digan, no puede ser. No, es que es una realidad ya publicada en la Escritura y este documento tiene 2000 años de antigüedad. Así que en 2000 años se ha fortalecido la hipocresía y se han generado las angustias que son ansiedades, que es la otra parte del capítulo 6. Los hipócritas, dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. ¿Qué es recompensa de los hombres? Bravo, bravo. Qué bueno que salieron a las calles a tomar las calles. Ya ves que hay convocatoria de salir y bla, bla, bla. Cuidado. Miren, la iglesia es un cuerpo como tal integrado por miembros y la iglesia debe mantener y guardar el orden que es la unidad, que es lo que es su constitución. La iglesia en estos últimos tiempos va a caer en apostasía. Deben ya saberlo si están leyendo la Escritura. Todo el Nuevo Testamento está anunciando apostasía, desde las 5 vírgenes apóstatas, 5 vírgenes prudentes, desde el siervo infiel, el siervo malo, todo es apostasía. La iglesia va a caer en apostasía
inclusive la iglesia no va a cumplir con el plan de la Gran Comisión, no va a cumplir. Tiene que ser ayudado por Israel, y ese es otro tema. Entonces, esto es grave. Desde los evangelios está la traza o el panorama de los últimos tiempos y las fuerzas que están operativas u operando a nivel del terreno de los hombres, tenemos que identificarlas. Una de ellas son los hipócritas. Sexto, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Ven? Cuando uno ora, uno ¿qué va a hacer? Orar es platicar con. Platicar con. Es una conversación personal donde hay diálogo, hay preguntas, hay respuestas, hay dos oídos, hay dos bocas, hay un canal de doble sentido en la comunicación y hay un mensaje que enriquece. Ahora, fíjense bien, cuando uno ora, la experiencia no es para el Padre, la experiencia es para quien ora. Es para mí, es para uno, es para usted. El Padre nunca nos dirá, como solemos aquí en la sociedad, hijo, hace mucho que no me visitas, me siento solo, soy tu abuelito, ya ves que yo ya no puedo salir, ven a visitarme. No hay tal cosa con Dios. Dios no es bipolar, Dios no tiene esquizofrenia, Dios no padece soledad. Dios te dice, soy Dios y mis funciones es ser padre. Y te quiero enseñar cómo vivir la experiencia en el reino de Dios sin que te veas arrastrado por la corriente del mundo y su hipocresía, porque ya están coludidos las sinagogas, los templos, los ministerios, los grupos, todo está coludido, hermanos. Entonces, dice el Señor, mira, cuando ores, enciérrate, hazlo en privado, hazlo en lo secreto, y yo, tu Padre, te voy a recompensar en público. Es decir, el público no es la fuente de mi recompensa, pero yo, el Padre, publicaré tu recompensa. Yo publicaré tu recompensa. Entonces, vean cómo el Señor se encontró con un caos en el terreno de los hombres de su época. Había el gran templo de Jerusalén, había rabinos por doquier, había hombres vestidos según su filosofía, etcétera, saduceos, herodianos, fariseos, etcétera. Y lo que el Señor trae es su reino. Y su reino es dador. Presenta a Dios como Padre y dice, les vengo a enseñar la forma correcta de vivir la justicia para que mi Padre los recompense. Y entonces dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos. Mira nomás. ¿Cómo es que tanta gente sabe orar? Porque alguien le dijo cómo, pero nunca revisaron si era un hipócrita. Y aquí es donde se hacen las cosas muy delicadas y tenemos que ir uno a uno, revisando cómo fuiste enseñado.
Bien, ahora pasamos a otro campo en el verso 16. Cuando ustedes ayunen, ¿estará coludido también el ayuno, el campo? ¿Estará invadido el ayuno también? ¿Estará, habrá hipócritas infiltrados en ese aspecto del ayuno? Hermanos, en todo, en todo. Dice, cuando ustedes ayunen, no se muestren afligidos como los hipócritas, afligidos de rostro, con un rostro cenizo, con un rostro que te dice, hermana, muchas gracias por invitarme a desayunar. Sí voy a ir porque eres mi amiga, pero nomás voy a pedir agua porque estoy ayunando, aleluya. Oh, están coludidos. Los hipócritas es una de las mayores fuerzas que el mundo tiene con, con toda su mano. Los hipócritas, voy a leer otra vez para repasar y revisar tus apuntes. Un hipócrita es alguien que mediante sus obras pasa a corromper la forma correcta de hacer una justicia. Ellos son los que impiden la entrada al reino de Dios a aquellos que quieren entrar. Ellos son los falsos maestros, las falsas doctrinas, las falsas escuelas del pensamiento religioso, el falso estándar de la fe de Dios, el falso pueblo seguidor de Dios y representan el falso reino de Dios. Es grave esto, hermanos, es gravísimo. Ellos representan la falsa interpretación de la sabiduría de Dios. Para ellos son mejores las recompensas de los hombres y la gloria de los hombres que las recompensas de un Dios Padre. Ellos impiden que Dios funcione como Padre para ellos. Ellos quieren el aplauso, el reconocimiento en las redes sociales, en los likes, en los seguidores. Y nosotros somos los que los retroalimentamos. Les decimos, síguele, síguele, me gustas, me entretienes, me llenas el día. Son los que dicen que están cumpliendo con la ley y los profetas debido a su manera de vivir. Pero cuando veas que un hipócrita te quiere socavar tu proyecto de vida, es demasiado tarde. Los hipócritas son los ladrones estafadores que mediante sus consejos minan y hurtan tus tesoros y ni te das cuenta de ellos. Ahora vamos con el ayuno. Cuando ustedes ayunen, no se muestren afligidos como los hipócritas, porque ellos también ayunan. ¿Cómo? Demudan su rostro para mostrar a la gente que están ayunando. De cierto les digo que ya se han ganado su recompensa, su aplauso. Estoy ayunando por 40 días, pastor. Estoy ayunando por 21 días, el ayuno de Daniel, el ayuno del profeta, el ayuno de los gordos, el ayuno de los flacos, el ayuno de los que esto, el ayuno de los que esto otro. Estoy ayunando para atar, para desatar. Hey, esperen. Tanta hipocresía es algo aberrante en toda su forma. Cuando ayunen, dice el Señor, báñate, lávate los dientes, perfúmate, vístete elegante, lávate la cara, ponte perfumes, ponte loción. No seas como la doña, donde su esposo se levanta y dice, ay mujer, otra vez, hoy no hueles a nada, es que vas a ayunar otra vez. No me vas a atender, no me vas a dar de comer, no esto, no aquello. Te quería sacar a comer a un restaurante. Dice el Señor, no, no sean así.
Báñate, arréglate, usa todos los aceites, los perfumes, la elegancia, las joyas, la ropa. ¿Quién nos malenseñó? Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza, échate brillantina, échate gel, échate cera, peínate, arréglate. La gente va a decir, wow, esta mujer va a hacer negocios hoy, este hombre va a hacer negocios hoy, tiene algo importante por hacer y nadie sabe que estás ayunando. Aleluya, denle un gran aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Hoy en día, fíjense todo lo que hemos adoptado. Reuniones de oración públicas, reuniones de ayuno, hay que publicarlo. O sea, reuniones de esto, todo lo hacemos con una intención de que no solo los hijos del reino vengan, sino que también los pobrecitos hipócritas sean parte de nuestras reuniones. Nuestras reuniones deben estar limpias de hipocresía y libres de hipócritas. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque si no, Dios no responde a nuestras obras. Y habrá puros aplausos, puros likes, puro me gusta tu iglesia, pastor, y yo no quiero eso. Dios tiene las funciones de Padre y Padre no es el nombre de alguien, no es el nombre de una persona, son las funciones. Padre significa fuente, dadora, sustentador. Mirad las aves de los cielos que ni siembran ni ciegan y mi Padre las alimenta. Entonces, esas son las funciones de la persona de Dios. Entonces, para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu Padre que está en secreto. ¿Por qué está la palabra Padre? Porque son las funciones de responder, de recompensar. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Noten que hay un tronco común para dar dinero, para orar y para ayunar. En los tres casos hay recompensas. Pero quiero regresar a la sección de la oración. Verso 6. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Habías considerado orar con la motivación propia de recibir de tu Padre en ese tiempo de orar una recompensa? No nos habían enseñado eso, lo habían dejado fuera eso. Nos habían dicho, no vayas con esa motivación. No, tú no tienes que ser así. ¿Por qué puro le pides a Dios? Wrong answer. Es decir, estamos mal enseñados. Uno puede ir en lo secreto a su Padre motivado por una recompensa, porque me pusieron la palabra Padre allí. Y la palabra Padre significa, soy tu fuente dadora. ¿Cómo es posible que los pájaros saben quién es su padre alimentador? Y el ser humano es la única criatura de toda la creación a quien su creador le tiene que decir, no te preocupes. Es la única criatura. Y nos tienen que decir a cada rato, no estés ansioso, no te preocupes, no te jales los pelos, no te muerdes las uñas, báñate, échate perfume, no te quedes echado en la cama. Nos tienen que decir tantas cosas
Y los pájaros volando, volando, volando. Y los peces nadando. Entonces, puedo orar con la motivación en mi corazón, una motivación preconcebida, basada en el texto, de que voy a platicar con la persona que es mi fuente dadora y mi recompensador. Claro que sí. Toda persona que le dijeron no le pidas a Dios, cuando ores no le pidas, ha sido mal enseñada. Ha sido enseñada por un hipócrita. No permitirle a Dios fluir en su naturaleza, en sus funciones de Padre, es una falsa doctrina. Es una enseñanza antibíblica. Yo decirle a Dios, no me des nada, yo te doy, pero tú no me des nada, eso es antibíblico. Porque entonces no tengo la revelación de que Dios es Padre. Padre no es el nombre de Él, son las funciones de Él como persona, con todos los atributos personales. Él oye, siente, ve, todo igual como usted en su humanidad. Amén. ¿Qué dijo el Señor en el verso 9? Por eso ustedes deben platicar con Dios así. Y lo primero que se le dice a Dios es Padre nuestro. Wow. Padre nuestro, sustentador nuestro, fuente dadora nuestra. Amén. Ahora vamos, ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Notan allí que tenemos la perfecta descripción de un caos, porque la misma persona sufre amor y odio. Eso no está bien. ¿Sabían eso? No está bien. Eso no está bien. No es correcto eso. La misma persona sufre amor y odio. Y luego la persona está dividida entre algo bueno y algo malo o algo contraproducente. El Señor presenta a la persona divina, dice Dios, pero luego otro partido. Les voy a decir la interpretación incorrecta de ese texto. No se refiere a dinero tal cual como género que está tirado en la calle, puesto en una mesa, en una cartera, en una cuenta bancaria, en una bóveda, etc. No es dinero en físico como materia prima o como género. La otra parte que es la referida se refiere a uno mismo quien codicia de una manera ardiente las cosas que uno ve, que uno reconoce que otros tienen, y yo las codicio en mi corazón queriendo tenerlas. Y eso es lo que es el lado malo, el lado humano malo. Entonces, ¿qué me pongo a hacer? Me pongo a servir a Dios para tener mi lado bueno, pero también batallo conmigo mismo y es mi lado oculto que se llama bajos instintos, donde hay codicia en mi corazón. ¿Saben? Allí hay afán. Cuando hay afán, anoten, cuando hay afán en mí, ya no hay calidad. Eso grábenselo muy bien. Sea que oren, ayunen, den dinero, se congreguen. Cuando hay afán alguno, ya no hay calidad. Ya no están ofreciendo calidad. Y el reino de Dios habla claro y fuerte. Amén.
Y entonces el Señor va a ser específico en el siguiente texto. Por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre celestial las alimenta. Te hago una pregunta. ¿Las aves le rinden algún tributo a su creador? ¿Le llevan algo? Eh, de hecho, ellas claramente, dice el creador, que ellas no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros. Entonces el hombre le reclama al creador y le dice, ¿por qué las alimentas? Y el creador responde, para yo en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, en el verso 26, decirte que soy padre, que soy padre. ¿Cómo es que las aves saben que alguien las alimenta? Entonces, fíjense bien, dice, ¿acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, que es el afán, puede añadir medio metro a su estatura? Entonces, escriban lo siguiente. El afán, la ansiedad y la preocupación es la actividad humana más inútil e inservible que podamos tener. Es correcto decirle a alguien, eres un inútil, cuando está afanado, porque es la actividad humana más inútil e inservible, no sirve para nada. Jesús allí lo externó y dice, ¿quién de ustedes, por mucho que lo intente? A ver, dame un compare del verso 27, por favor. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? No. Entonces, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué muchos mexicanos ya están preocupados por quién va a ganar las elecciones municipales, estatales y federales? No se preocupen. Ustedes viven en una dualidad. Tienen doble ciudadanía, ciudadanía local terrenal y la ciudadanía del cielo. Tienen que vivir el gobierno del cielo, del reino de Dios en la tierra. Entonces el Señor dice, me encontré hipócritas por un lado y preocupados por otro lado. Y yo les vengo a decir, no se preocupen. ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios en el campo, no trabajan ni hilan, y aún así ni el mismo Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Fíjense bien, anoten lo siguiente. Voy a dar una conclusión. El Señor está diciendo en todas las formas, dice, no piensen, no pregunten, no tomen un pensamiento de su alma, no se preocupen, ni digan, no piensen, ni digan, ni pregunten. ¿Por qué? Dice el Señor, el cuerpo vale más que el vestido. La vida vale más que el alimento, ¿verdad que sí? Ok. Pero los pensamientos valen más que el cuerpo. Quiere decir que cuando yo estoy preocupado, ansioso, turbado, estoy afectando tres cosas
directamente de mi persona. Estoy afectando los pensamientos de mi alma, estoy afectando el estado físico de mi cuerpo y sus órganos y sus funciones fisiológicas, y estoy afectando mi forma de vestir y de comer. Todo por estar preocupado. No hay tal cosa ni tal versión de que no me he visto bien, no como bien, no vivo bien porque no tengo dinero. Eso es mentira. La preocupación, basado en el texto, afecta tres cosas: tu manera de pensar en tu alma, tu estado físico y sus funciones fisiológicas, y tu manera de comer y de vestir. No hay tal cosa de que es por falta de dinero. Por eso el Señor en el capítulo 6 allí dice: no se preocupen, ustedes tienen Padre. Las aves tienen Padre, los lirios tienen Padre, la hierba tiene Padre. ¡Wow! Pero al ser humano es la única criatura de toda la creación que su creador le tiene que decir: no te preocupes tantas veces, no te preocupes, no tomes pensamiento de tu alma, no te turbes, no estés diciendo, no estés preguntándote qué, cómo, por qué. Y entonces el Señor en el verso 33 nos dice: por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es el versículo que a mi padre, yo como desde mi niñez y como hijo, fue su vida, su entendimiento, su norma espiritual. Nos decía: a partir de las 5 de la tarde me pongo a buscar el reino de Dios. Y él comenzó a investigar, comenzó a procurar comprender ese texto. Ahora, vean el verbo. Dice busquen. Ese verbo quiere decir 5 cosas. Anótalas. Procuren, persigan, exploren, estudien y entiendan el reino de Dios. Nuestras reuniones tienen como principal objetivo y propósito divino todo eso. Imagina que solamente nos congregamos una vez a la semana. ¿Qué clase de exploradores somos? ¿Qué clase de estudiantes somos? ¿Qué clase de entendidos somos? Procuren, persigan, exploren, entiendan y estudien el reino de Dios. Ahora, ¿por qué ese verbo en específico, el de busquen? Porque dado todo lo que el Señor comenzó a hablar desde el capítulo 5, ese vocablo o esa voz de busca, busca, se le dice a alguien que está confuso, perdido y desorientado. Entonces, a nosotros se nos tuvo que decir: mira, has sido estafado por los hipócritas, has sido sometido a una vida religiosa falsa. Ese no es el estándar del reino de Dios. Perteneces a un grupo que es un falso pueblo de Dios o es una iglesia apóstata. O sea que esto es gravísimo. Entonces el Señor viene y nos dice: tú eres el perdido, el confuso y tú eres el desorientado. ¿Sabes qué? Te voy a dar la solución. Busca el reino de Dios. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya.
Cuidado con los estafadores y sus consejos pseudodivinos, pseudobíblicos. Tengan mucho cuidado. Todo tiene que ser revisado. Dice que el juicio debe comenzar por la casa de Dios. Y el estándar es la palabra. Ahí está la autoridad de Dios. Y el Espíritu de Dios nos ayuda. Amén. Entonces, busquen el reino de Dios primeramente. Y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuánto llevas explorando el reino de Dios y su justicia? ¿Cuánto llevas estudiándolo? ¿Cuánto llevas persiguiéndolo en tiempo? La pregunta es, revisemos a un corte de caja de hoy de cómo hemos estado haciendo las cosas al respecto de ello. ¿En qué perfil, bajo qué determinantes? ¿Cuáles son las añadiduras que tenemos? Porque si no hay resultados, no estamos haciendo bien las cosas. ¿Verdad? No estamos operando correctamente y entonces tenemos que regresar a las enseñanzas del Señor desde el monte de las bienaventuranzas. A atender las necesidades básicas y no lo hicieron bien. El Padre siempre ha sido fuente dadora, pero la forma es lo que no me permite ser favorable a ustedes. Y entonces es porque tenemos dos grupos. La forma correcta y la forma incorrecta. Allí en lo incorrecto entran los hipócritas y los preocupados, los ansiosos, los desesperados, los que creen que por sus vanas repeticiones serán escuchados. ¿Quieres ver dónde dice eso? Ve en la sección de la oración, verso 7. Todo ha sido infiltrado, todo absolutamente. Dice el verso 7 del capítulo 6, cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. Dame otra versión de ese texto, por favor. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Todo está infiltrado. ¿Cuántos de ustedes tienen la idea, la buena intención de decirme, pastor, aquí oran? Y yo, preocupado, tengo que crear un grupo de oración. Pastor, aquí evangelizan, déjame lo anoto, tengo que crear otro grupo de evangelización. Pastor, así no, aquí no nos llevamos así. Así no es, y lo voy a decir en todas las alianzas y en todos los púlpitos, así no es. Estamos mal enseñados en esos aspectos, porque nosotros nos confabulamos, hagamos esto y salgamos a las calles. No es así. Tenemos que revisar las formas como hacemos las cosas. En toda justicia, Dios como Padre tiene una recompensa, y cuando recibimos la recompensa, hicimos bien las cosas. Punto. Entonces, me han pedido grupos de discipulado, todas las que se saben de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una
y otra vez. Otra versión: y al orar no repitan ustedes palabras inútiles como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. Uf. Y sigamos orando para que nos haga caso. No hay tal cosa. Las formas es lo que la hipocresía se infiltró. Por eso habrá una iglesia apóstata, que primero reconoce la fe y después abandona la fe, como cuando un barco se aleja de la orilla, movido por la corriente. Por eso el Señor trajo esos misterios en las parábolas, diciendo: 5 vírgenes se descuidaron. Los siervos que yo puse y les di dinero, el tercero fue malo. Y esto, y esto, y esto, y las parábolas del reino están llenas de todo eso. Es por ello que uno debe siempre ser celoso de su púlpito, ser un guardador del rebaño y decirles a ustedes: no anden escuchando cualquier voz o emisor o fuente de mensajes que a ustedes les gusta por costumbre o tradición, porque todo ha sido infiltrado. Los hipócritas están haciendo un muy buen trabajo. Amén. Así que ya invadieron el campo del uso del dinero, el campo de la oración, el campo del ayuno, el campo de la tesorería como un plan de vida basado en activos, en patrimonio, en promover la preocupación como algo espiritual, a lo cual Dios responde: eso es falso, falso. Dice el verso 33, por lo tanto, busquen, y eso se le dice a un perdido, a un confundido, a un desorientado. Tienes que buscar el reino de Dios primeramente y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y esa parte añadidas no es por mérito mío, sino por mérito del Padre. Porque hay Padre, hay cosas. Tremendo eso, anótelo, porque hay Padre, hay cosas. Yo simplemente tengo que caminar en su justicia, en la correcta posición y correcta forma de hacer, que es vivir el conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. Esta es la palabra del Señor para su casa. Vamos a ponernos de pie. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. ¡Woo! Glory. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y alabar al Señor. Pasen los hermanos músicos.